Lo decíamos más temprano, la Federación Rural realizó planteos al presidente de la República, se mantuvieron una reunión en Torre Ejecutiva el pasado miércoles, pero hoy el diario El País titula que la Federación Rural alerta por posibles cortes en la cadena de pago. La Federación Rural está preocupada ante la posibilidad de que se corte la cadena de pagos en el interior del país, afectando la economía de los pueblos y ciudades, debido a las secuelas económicas dejadas por la sequía. El fenómeno climático afectó drásticamente la productividad de los cultivos, dañando a fleteros y a otros servicios que habitualmente, si al agro le va bien, perciben ese derrame de dinero. Estamos en comunicación con Martín Uría, presidente de Federación Rural. Uría, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, y pasando de esa efervescencia del mundo del rock and roll al sector agropecuario, que puede ser menos efervescente, ¿no? Exactamente. Lo que siempre destaco del programa es lo ecléctico. Pasamos de un tema al otro sin solución de continuidad. Uría, ¿cuál es la situación hoy, antes de pasar al tema de la cadena de pagos? Usted que además tiene esa representación de Federación Rural en todo el país, ¿cuál es el escenario hoy con respecto al tema de la sequía y el déficit hídrico? Y bueno, mira, el escenario general, nosotros justo el lunes de esta semana tuvimos una reunión con todos los presidentes de las federadas que están distribuidas en todo el país, y el escenario general es que bueno, que esto empieza a cambiar, y sobre todo el espíritu de la gente, ¿no? Porque bueno, pasamos de estar en esa conversación permanente en los grupos de bueno, cuándo llueve, cuándo no llueve, a quién le tocó, cuánto llovió, a que bueno, después de esa lluvia general que hubo en el país, se empezó a hablar increíblemente de salir a sembrar, de si los verdeos habían nacido, si las praderas se están recuperando, y bueno, y eso se empieza a reflejar, te diría que hasta en el mercado ganadero, que bueno, en esta semana también hubieron unos remates y el espíritu es otro, sabiendo siempre de que bueno, que muy cerca tenemos un invierno que va a ser muy difícil, pero empieza a cambiar el espíritu, claro. Se empieza a hablar de otra manera y se empiezan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Aquí habíamos hablado, Uría, a finales del año pasado y a principios de este año, y si bien como usted dice ahora, está empezando a cambiar el escenario, está empezando a cambiar de aquí para adelante. Hay una pérdida acumulada que ya no se recupera, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y eso y lo planteado por Federación va en ese sentido. Nosotros en noviembre habíamos tenido una reunión por algún otro tema con la ministra de Economía, y en aquel momento en algunas regiones del país ya se empezaba a sentir la seca, y además estaban los pronósticos que alertaban del evento de la Niña en el verano. Entonces, con esa responsabilidad fuimos y le planteamos a la ministra, esto hay que estar atento porque se puede llegar a complicar, y bueno, evidentemente no sabíamos la magnitud que podía llegar a tomar esto, que lamentablemente tomó una magnitud que nos sobrepasó a todo lo que estábamos pensando. Uh-huh. Y en este sentido lo mismo, yo creo que con esa responsabilidad como institución y en base a lo que nos comentaban los presidentes, lo que tratamos de transmitirle al gobierno es eso, miren que bueno, que llovió, la cosa viene mejorando, se mejora el ánimo, mejora el aspecto del campo, hay posibilidades de poder llegar a recuperar algo antes de que lleguen los primeros fríos, pero va a ser un invierno duro, y hay un efecto económico en este periodo que bueno, que ahora se va a empezar a sufrir, y un ejemplo correcto es el que tú ponías en cuanto a los cultivos de verano de secano, ¿no? Claro. Tienen un impacto muy importante en lo que es la economía del interior del país. Uh-huh. En la nota del País de hoy, Uría dice que usted manifestó que hay situaciones puntuales complicadas, regiones que están muy afectadas, y ese ingreso de dinero que se generaba de la agricultura no va a estar. ¿A qué zonas se refiere en particular? Y te diría que en general son todas las zonas del país. Evidentemente, dependiendo de la actividad que se realice en cada zona, el impacto puede ser mayor o menor. Pero mirá, te pongo un ejemplo en una zona agrícola. A mí hace 10 días, yo estoy en Cerro Largo, hace 10 días me llama una persona que trabaja vendiendo servicios de cosecha, una persona joven, con 2 cosechadoras, el equipo lo maneja él con un familiar, y bueno, y me llamó para ver si en la región nuestra acá no había algo para hacer, porque
él tenía previsto cosechar 1.400 hectáreas de soja, le habían bajado 1.000 porque habían ido a pérdida total, y hacía 15 días el propietario de esas 400 hectáreas de soja también lo había llamado porque no iba a tener nada para cosechar. Y bueno, y esta persona me decía, imagínate que yo me endeudé para comprar repuestos, para arreglar las máquinas, estoy debiendo salario a la gente porque todo se hace a cosecha, y además el ingreso, el principal ingreso anual que él pretendía tener para vivir con su familia por los próximos 4, 5, 6 meses, no lo va a tener. Entonces, como ese ejemplo hay muchos. Te lo pongo porque ese es bien gráfico. Claro. Y bueno, y es lo que preocupa, es decir, esa es, como tú bien decías, esa riqueza que genera la actividad agropecuaria y que se vuelca en todo el interior del país, hoy no va a estar, y eso puede llegar a generar un corte en la cadena de pago, que es lo que nosotros le planteamos al presidente, ¿no? Claro, cuando usted habla justamente de cadena de pago, y tal vez para bajarlo a tierra, tomando en cuenta la visión a veces demasiado centralista que tenemos en Montevideo, es aquel que se endeudó por comprar, como usted citaba, por ejemplo, un repuesto, pero luego no pudo desarrollar su tarea naturalmente, por lo cual los ingresos le menguaron, y va a tener que tomar decisiones a la hora de qué pagar y qué dejar de pagar, o qué postergar su pago, ¿no? Sí, por tener acceso a una asistencia financiera que le permita cumplir con sus obligaciones, y poder financiar en el tiempo ese dinero que toma, digamos, para cumplir y esperando las próximas cosechas o las próximas actividades. Y esto se replica en todas las actividades, porque lo mismo sucede para quien haya preparado un camión para cargar esa soja que hoy no está, para el propio productor que compra insumos, compra fertilizantes, compra herbicidas, contrata personal, y bueno, a pagar en cosecha. Es una situación compleja que a veces para quien no está en el rubro me entiende que el que se ve afectado es solo el productor. Ajá. Pero después todas esas personas en torno a la actividad y que venden servicios a la actividad, evidentemente también van a haber resentido sus ingresos, ¿no? Claro. Según la crónica del país, Uría, otro tema que estuvo arriba de la mesa en el diálogo con el presidente fue el tema del tipo de cambio, ¿no? El tema del tipo de cambio estuvo arriba de la mesa, es un tema que nos preocupa, nosotros lo venimos conversando hace mucho tiempo, las explicaciones técnicas están, y bueno, y las decisiones también que se toman en base a esas explicaciones técnicas de los equipos económicos también están, pero la realidad también está de que al productor hoy le entra un 30% menos de dinero en el bolsillo, y bueno, y eso también afecta a lo que estábamos hablando anteriormente. Estamos vendiendo el mismo producto, recibiendo menos dólares por ese producto, y al momento que lo vamos a transformar en pesos, a su vez ese dinero es menos. Entonces, es una realidad que está arriba de la mesa, no se puede dejar de plantear. Nosotros mantuvimos esa reunión con el presidente, e inmediatamente estaba ingresando la Confederación de Cámaras Empresariales, y por lo que estuve leyendo es uno de los temas que también plantearon. Y bueno, y la verdad que preocupa, porque el Uruguay, todos sabemos que es un país caro para vivir en el Uruguay, y se está transformando en un país caro para salir a vender las cosas al mundo. Y ahí nos pone cada vez más la presión de tener que acceder a los mercados que pagan mayor valor, a los mercados más exigentes, para poder de alguna manera mantener nuestras actividades acá internamente. Entonces, se va generando una rueda que todos sabemos, es un desangre a largo plazo que en algún momento eso tiene algún efecto, y bueno, es un tema que hay que seguir conversando, hay que seguir hablando, hay que plantearlo permanentemente para ver cómo se le puede encontrar la solución, ¿no? Claro, ahí de todas maneras, Uriel, el problema es el famoso tema de la colcha, ¿no? Porque cuando uno tira demasiado para arriba se le destapan los pies, porque el planteo que ha hecho el Banco Central es la defensa de la moneda cuando había un espiral inflacionario el año pasado, y bajando la inflación, mejor dicho, controlando el tipo de cambio, se controlaba de alguna manera también parte de la inflación. Allí siempre está ese debate de el tipo de cambio para la producción y el tipo de cambio para el consumo aquí interno, ¿no? Por eso es lo que te decía, evidentemente las decisiones, las explicaciones técnicas están, y bueno, y uno en el fondo entiende que el gobierno tiene que ver varios aspectos de la economía,
porque bueno, hay un sector de la población que sus ingresos son en pesos, que frente a una situación como esta se ve favorecida, y no así todo el sector exportador del país. Entonces, las explicaciones técnicas están, entendemos que de alguna manera hay que atender la inflación, pero bueno, también nosotros tenemos que hacer saber lo que está pasando en el sector exportador, por lo que te decía, toda esta disminución en el valor del dólar aumenta los costos, no solo para el productor directamente, sino para quienes elaboran la materia prima. Y lo que está sucediendo en el Uruguay, que para poder salir al mundo y poder vender lo que nosotros producimos, estamos tratando de salir con la menor elaboración posible, es decir, ponerle el menor costo agregado, claro, a la materia prima, para poder competir en el mundo, y eso también va contra el país. Imagínate que también, un ejemplo concreto, la venta de arroz en cáscara el año pasado aumentó exponencialmente, o sea, cada vez intenta de que el producto lleve menos valor agregado en el país por lo caro que está haciendo producir en él. Entonces, claro, hay que ver muchos aspectos, pero la realidad es esa que yo te decía. Hoy al productor le entra un 30% menos en su bolsillo, y eso pega. Bien. Uría, una última pregunta en el cierre de la entrevista. Días pasados el presidente de la República había manifestado el tema de los seguros, que en tanto hubiese más seguros, la póliza podía ser menos onerosa y más productores podían justamente ingresar a tener ese tipo de primas, digamos. ¿Cómo es hoy por hoy el tema de los seguros por rendimiento en el sector agropecuario? Se lo pregunto justamente por ese tema, porque el presidente hablaba o trazaba una paralela con lo que podía ser, por ejemplo, el SOA para el caso de los vehículos. Y conversando con gente del sector, me dijeron, bueno, está muy bien, seguros por rendimiento ya existen, pero en última instancia esto es un resorte privado, o sea, si yo elijo asegurarme, bueno, obtengo la prima en caso de que ocurra esto. Ahora, si no, la piña me la doy yo solo. Sí, lo estuvimos conversando también en la reunión, y es como te planteaban y como tú decís, el seguro privado hoy existe y uno tiene la opción de contratarlo o no, y de diferentes maneras, digamos, y a diferentes costos. Nosotros le planteamos al presidente que bueno, que entendíamos bueno ir caminando en algún sistema que pudiera generar, por ponerle algún título, algún seguro solidario. Pero bueno, nos parece a nosotros que hay mucho para recorrer, pero sí no hay que perder el foco en eso. El Uruguay es un país marginal para la agricultura, eso no se discute, porque le falta temperatura y luminosidad para el arroz, estamos en el límite. En los cultivos de secano no tenemos la regularidad de lluvias que tienen otros países o otras regiones de Sudamérica. Entonces, es un país marginal en agricultura, y bueno, y una de las posibilidades de eliminar esa marginalidad y poder promocionar el desarrollo de los cultivos es en una herramienta como un seguro general, que la verdad que no tenemos muy claro por dónde tiene que ir, pero sí le planteamos al presidente de que bueno, que es bueno ir trabajando en ese sentido para tratar de generar alguna herramienta que permita darle más estabilidad al productor y que no genere este tipo de cosas, que genera esto de que el productor pasa de tener buenos ingresos a tener cero ingresos, con todo el efecto que tiene en la economía del país, ¿no? Ahora, usted decía recién, Uría, un seguro solidario. ¿De dónde provendría esa solidaridad? No, es lo que te decía, nosotros no lo tenemos claro. En el sistema arrocero, por ejemplo, hay un seguro solidario que está muy bien, se ha trabajado durante muchos años, y se hace entre productores sin que participe un privado directamente, más que en la parte de contralor y de árbitro al momento que ocurra algún evento. Es para un sector determinado, digamos. Pero digo solidario pensando en que sea una cosa más general, y que bueno, que en aquellos momentos o años donde no sucede nada, no genere un costo importante para los productores, y que en aquellos años donde sí suceda algo, tampoco genere un costo importante para los productores, pero que sí que tenga ese respaldo de que no haya un parate en la economía del país, ¿no? y en la economía de cada uno de los productores. Hay que buscarle la vuelta, hay que pensarlo, pero es como el tema del agua, ¿viste? Ahora después de la seca, llovió, no perdamos el foco, sigamos hablando de la necesidad de generar recursos
de agua para el país, y esto es lo mismo. Pasó el año que viene capaz que mejor, no perdamos el foco de seguir trabajando en una herramienta como esta que puede llegar a ser necesaria. Martín Uría, presidente de Federación Rural, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, a las órdenes, un gusto y bueno, un abrazo y buena jornada para todos.